¿Qué tienen en común Dinamarca, los ladrillos y el color amarillo? Hola, soy Edu Alpeirano. Y yo soy Jacqueline Isa y esta es una interesante historia de marca. Bienvenidos. Hola Edu, ¿cómo estás? Hoy dándole inicio a esta nueva sección para nuestros programas, estoy aquí para contarte una historia muy interesante sobre una marca de la que seguramente todos hemos tenido algún producto en nuestras manos. Pero ¿tú sabías que esta empresa estuvo hasta hace algunos años a punto de quebrar y de probablemente venderla por un precio muy bajito? Bueno, si no lo sabes todavía, hoy te voy a contar la historia de Lego y cómo los principios de su fundador permitieron que la empresa pase de casi rendirse a ser lo que es hoy día. Entonces, comenzamos. Vale, vamos. Imagina un pequeño pueblo en Dinamarca, a principios de los años 30. Europa todavía estaba intentando recuperarse de la Gran Depresión que había golpeado a casi todos los países y el dinero escaseaba. En ese contexto, Ole Kirk Christiansen, que era carpintero, se ganaba la vida fabricando muebles sencillos para las familias de su región. La vida de Ole no había sido fácil. Perdió a su esposa siendo muy joven y se quedó a cargo de sus hijos, y debido a la crisis económica, su taller con las justas le permitía sobrevivir. Para colmo de males, en 1924, un incendio arrasó con su taller y lo obligó a comenzar prácticamente desde cero. Sin embargo, ante esta desgracia, Ole decidió no rendirse y adaptarse a lo que venía. En su taller inicialmente fabricaba muebles, pero cuando estos dejaron de venderse, fabricó pequeños objetos como tablas, escaleras y luego se animó por fabricar juguetes de madera. La verdad no eran los más sofisticados, pero eran duraderos, y a los niños les gustaban los diseños: autos, camiones, yoyos hechos totalmente a mano. Tal vez esos juguetes nos puedan parecer muy simples hoy, pero recordemos que en esa época jugar inclusive se había convertido en un lujo. Recién en 1934, Ole decidió ponerle un nombre a su empresa. Después de darle varias vueltas, decidió basarse en la frase danesa Leg God, de donde sacó las dos primeras letras de cada palabra formando Lego. La frase danesa significa juega bien en español, pero lo que Ole no supo en ese momento fue que en latín Lego significa yo armo o yo ensamblo. Otro de los principios de Ole era que solo lo mejor es lo suficientemente bueno. Esto inclusive hizo que le llamara la atención a su hijo, quien una vez decidió, sin consultarle previamente, quitar la tercera capa de abrillantador a los juguetes, porque según él iba a reducir costos. Cuando Ole se enteró, hizo que el muchacho desempacara todo lo que había guardado para la venta y terminara el acabado como debía ser. Ese lema se convirtió en el motor del Lego, y a pesar de que la situación era bastante difícil, se las ingenió para siempre conseguir la materia prima y brindarles a los niños algo de esperanza a través del juego. Qué curioso que esa capa extra de brillo que hay en las piezas del Lego en ese momento parece ausente, sea tan distintiva, ¿no? En mi mente yo no asimilo la presencia de ese brillo, ya me acostumbré a que no existan. Y eso le da un toque singular al acabado. Así es. Y esa obsesión por la calidad de Ole, que en realidad al principio parecía realmente algo muy exagerado, es lo que hizo que su calidad fuera lo que es hasta ahora Lego. Y también en ese momento tuvieron una capacidad de adaptarse al contexto más adverso. Bueno, te sigo contando. Pasó el tiempo y, como ya estábamos viendo, esto todo sucede en la Depresión y en la Segunda Guerra Mundial. Entonces Dinamarca había quedado menos devastada que otros países, pero las limitaciones de materiales afectaban a todos los sectores. En esa época, si te acuerdas, los juguetes la mayoría eran de metal, pero obviamente el metal y el fierro se tenía que usar para otras cosas en la guerra. Entonces, Había prioridades. exacto. Entonces, en ese contexto, Ole continuaba fabricando los juguetes de madera de siempre, obviamente también con ciertas dificultades porque no había tanto material a disponibilidad. ¿Y qué hacía? Patitos con ruedas, carritos, camiones de bomberos, que obviamente le usaban a los niños. Sin embargo, para esa época, un nuevo material estaba por cambiar la historia, y fue el plástico. Maldito plástico.
A pesar de que los empresarios no veían al plástico como un material confiable para la construcción de juguetes, a finales de los años 40 las máquinas de moldeo por inyección comenzaron a extenderse en la industria. Entonces, Ole intuyó la oportunidad y en 1947 compró una de las primeras máquinas de este tipo en Dinamarca. Obviamente, arriesgó muchísimo de los recursos de su pequeña empresa, lo criticaron un montón, pero abrió la puerta a la experimentación. Con esa tecnología, Lego empezó a producir diversos modelos de juguetes y un ladrillo hueco llamado Automatic Binding Bricks, o ladrillos de unión automática, que estaba inspirado en un diseño británico. El lema con estos ladrillos era que encajaban bien, pero no se sostenían. O sea, no tenían estos tubitos que tienen los Lego actuales. O sea, tú lo ponías y al primer movimiento, todo lo que habías construido se iba al piso. caía. Totalmente. Entonces, ese reto era el que tenía el papá, ¿no? Ole Christiansen. Pero fue realmente el hijo quien asumió el reto de perfeccionarlo. Se llamaba Gottfred Kirk Christiansen. Pero no lo hizo de la noche a la mañana, sino que demoró varios años en los que hizo varias pruebas y por fin en 1958 desarrolló un sistema de tubos internos que aseguraban un encaje estable y desmontable a la vez, que es el que conocemos hasta ahora. Ujú. Ese diseño se mantuvo prácticamente inalterado hasta hoy y convirtió a Lego en algo único, no solo piezas de plástico, sino un sistema universal de construcción. La genialidad se mantiene en su compatibilidad porque un ladrillo hecho en 1958 todavía puede usarse con un juguete moderno, con un Lego moderno, ofreciendo más de 6 décadas de coherencia y posibilidades infinitas de juego. Mientras otras compañías varían constantemente sus diseños, Lego apostó por ser consistente, entendiendo que los niños no solo querían un juguete, sino un mundo expansible y creativo. El salto al plástico de Lego fue un salto al futuro. Ole eligió innovar en lugar de aferrarse a la tradición de la madera, y aunque falleció en 1958, el mismo año en que se perfeccionó el ladrillo moderno, su visión quedó consolidada. Fue Gottfred, el hijo, quien llevó adelante la empresa, pero el legado de Ole fue claro: arriesgarse a cambiar, incluso cuando todos dudan, ya que puede ser el camino para construir algo eterno. Siguieron pasando los años, y durante la década de 1960, ya posguerra, Gottfred impulsó la idea del sistema Lego. Comprendió que el verdadero valor residía en la compatibilidad, que todas las piezas, sin importar el set, pudieran combinarse entre sí. Esto permitió que cada construcción se integrara a un universo en constante expansión. Lamentablemente, otro incendio, esta vez en 1960, destruyó las bodegas de los juguetes de madera. Pero ni tan lamentablemente, porque esto fue el catalizador definitivo para abandonar ese material y ahora Lego apostaba plenamente por el plástico. Ahí comenzó un proceso de internacionalización. Primero conquistó Europa, con filiales en Alemania, Francia, Reino Unido y Suecia, y poco después llegó a Estados Unidos. Al principio, el mercado norteamericano no lo aceptó tanto, pues los juguetes de plástico aún eran vistos con desconfianza. Sin embargo, la calidad del diseño y la consistencia de los sets terminaron convenciendo tanto a padres como a niños. En 1968, Lego dio un salto más allá de los juguetes con la inauguración del parque temático Legoland en Billund, Dinamarca. Este parque de diversiones fue construido con ladrillos Lego a gran escala. Imagínate estar adentro de tu construcción de Lego favorita. Ujú. Y así transformó a la marca en una experiencia de vida. De más está decir que sobrepasó las expectativas de Gottfred, quien esperaba recibir como máximo a 200,000 visitantes al año. Pero, para sorpresa de todos, o tal vez de nadie, recibieron a más de 500,000 en su primer año. Entonces Legoland fue la consolidación de Lego como un ícono cultural. Llegó la década del 70 y Lego estaba viviendo una etapa dorada. Para 1978 aparecieron las minifiguras, estos pequeños personajes amarillos que añadieron una dimensión narrativa al juego. Claro, porque antes eran solo ladrillos, pero necesitabas un personaje. Entonces, ¿qué hace Lego? Crea
los muñequitos amarillos. Claro, para poder interactuar en todo ese espacio. Exacto. Como Para un que- universo más completo. Exacto, y para que pudieras contar una historia ya no solamente con el espacio y con el lugar o con Con todos los elementos. Exacto, exacto. Entonces, ahora los niños no solo construían casas o autos, sino que podían imaginar historias con astronautas, piratas o bomberos, y todos eran compatibles. En paralelo, surgieron las primeras líneas temáticas como Castle, Town y Space, que ampliaron el concepto del mundo Lego. La marca también creó Duplo, esos ladrillos que eran más grandes para niños más pequeños, garantizando así que los más jóvenes se iniciaran en el universo Lego y crecieran junto a él. Yo tengo un sobrinito de 1 año y ya le hemos comprado sus bloques grandes. O sea, para Sí. que veas. Se viene un arquitecto, Vamos a tener ahí un ingeniero. ingeniero. Entonces, para 1980 llegó la innovación tecnológica. Lego lanzó la línea Technic, con engranajes, motores y piezas complejas que permitían construir máquinas funcionales, acercando a los niños al mundo de la ingeniería. Además, inició colaboraciones con instituciones como el MIT, que más tarde darían lugar a proyectos educativos pioneros como Lego Mindstorms, combinando juego, robótica y programación. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio habían algunos talleres de Legos y hacías robotitos y carritos y los podías manejar con control remoto. Exacto, ¿No? y había un concurso también para poder, junto a otras personas, ir construyendo pieza por pieza una gran construcción que salía de la imaginación Sí, de alguien. tal cual. Entonces, solo en 3 décadas, Lego dejó de ser un fabricante de ladrillos para convertirse en una plataforma global de creatividad y aprendizaje. Y aunque en los años 80 la empresa parecía invencible, llegó 1990, la década en que los ladrillos de Lego comenzaron a tambalearse. Tenemos que hablar ahora de cómo los años 90 cambiaron todo el panorama del entretenimiento infantil. Y es que todo cambió con la llegada de la televisión por cable, los videojuegos y otras opciones de distracción. Los niños ahora pasaban menos tiempo construyendo y más tiempo frente a las pantallas. Pero como Lego no es perfecto, cometió uno de sus primeros errores. Confió en que su prestigio no debía sentirse amenazado por las nuevas tecnologías y creyendo que eran más que cualquier cosa, o sea que no había nada más que Lego, intentó abarcar demasiados frentes como ropa, relojes, videojuegos, series de televisión y parques temáticos fuera de Dinamarca. Esta diversificación excesiva generó proyectos costosos y poco exitosos. Y a la par, la competencia crecía. Hasbro y Mattel lideraban con licencias fuertes como Barbie, Hot Wheels y Power Rangers. En general es fascinante cómo parece que el Lego estuvo muy cómodo construyendo todo este rascacielos en el mundo físico. Y con la llegada de nuevas tecnologías digitales, los niños, todos querían abocarse a ese espacio aprovechando que había videojuegos y había otros lugares donde también su atención se podía concentrar. Y ellos al final perdieron ese enfoque y no se dieron cuenta de lo que implicaba tener que mantener todas esas categorías activas con una inversión cada vez mayor. Tal cual. O sea, como que abarcaron mucho y no llegaron a concretar tanto como para Exacto. que siguieran ganando. Y se desmoronó su Claro, en ese gran momento construcción. Lego cae terriblemente y pudo haberse vendido inclusive a una de sus empresas competidoras. Ujú. Entonces, aquí un poco insisto en que tener una marca ya consolidada no te debe cegar. Lego, en vez de concentrarse en su esencia, apostó por sets con piezas exclusivas que no siempre eran compatibles. O sea, perdió este principio de universalidad y compatibilidad del Qué origen. desastre. Qué ¿No? desastre porque eso era lo distintivo. Claro, o sea, tienes un juego Lego que no funciona con otro juego Lego. ¿no? Ala. Entonces, Pobre Ole. pobre Ole, tú lo has dicho. Apostó por sets con piezas exclusivas que no siempre eran compatibles, rompiendo este principio de universalidad. Además, que pensó erróneamente que a los niños había que darles los juguetes ya hechos, por lo que crearon nuevas piezas que no eran compatibles. Y lo peor, crearon líneas como Galidor que resultaron ser un fracaso total. Desde el nombre nomás ya sabes que va a perder. Porque yo nunca vi Galidor de Lego. No me acuerdo de Totalmente nada. desapercibido. Tal cual.
Entonces, la compañía acumuló pérdidas millonarias y para 2003 estaba al borde de la quiebra, con números rojos cercanos a $300 millones. Asu. Esto básicamente pasó porque quienes tomaban las decisiones creyeron que su marca, solo porque ellos eran Lego, era más grande que cualquier otra, y eso les dio una seguridad errada de que podían hacer lo que quisieran sin conocer ni escuchar realmente a su público. Básico escuchar al público, cómo pudieran haber perdido ese Claro, enfoque. ellos se cerraron y dijeron, no, nosotros somos Lego y como somos Lego podemos venderle a todos lo que a nosotros se nos ocurra, sin escuchar qué era lo que quería comprar la Si gente. no, no se puede cerrar así al feedback. Tal cual. Entonces, después de esas pérdidas millonarias, en 2004, nombraron como CEO a Jørgen Vig Knudstorp, un consultor externo a la familia Christiansen. Algo raro porque la familia siempre había manejado los negocios de Lego desde el principio. Una monarquía. Tal cual. Entonces, esta persona entendió que la fuerza del Lego residía en el ladrillo y en la creatividad, no en la diversificación descontrolada. Entonces, como que cerró, Ujú. ¿no? Entonces, la estrategia se centró en 3 pilares: reducir costos y abandonar líneas poco rentables, reforzar la compatibilidad entre sets, que era lo que decíamos hace un segundo, Ujú. manteniendo la esencia del sistema. Y acá algo que hizo que es súper importante es incluir a la comunidad de fans adultos, que se les decía AFOLs, como embajadores de la marca. Este último punto sería decisivo porque los productos de Lego no eran exclusivamente para niños, así lo hayan creído por mucho tiempo. Obviamente tú lo has visto, y no sé si tú seas un AFOL, ya que miles de adultos creaban construcciones impresionantes y mantenían viva la pasión por Lego. El asunto aquí era escucharlos y reconocer en ellos un mercado nuevo y poderoso. Mira, no soy un Nightfall, pero te traje estas piezas para que las cheques. Ahí para que las vea el público también. Claro, acá están. Sí, Lo que quedó de los sets de Lego de Edu. exacto. Yo tenía cuando era muy niño un set, un balde rojo con un montón de piezas y lo que me gustaba hacer en ese momento era, quizás porque a mí desde muy niño me gustaba mucho viajar Ujú. y me fascina la idea de moverme hacia otros lugares y en ese momento lo que me gustaba más hacer era armar autobuses. Ya. Y los armaba de diferentes formas y buscaba el detalle a tal punto que cuando colocaba las piezas pensaba en que estructuralmente se parezca, se asemeje Claro. lo más Que posible. si pudieras hacer así, funcionara. Claro, pero buscaba esa semejanza con un bus real y yo quería que se vea de esa manera, fieles a la realidad. Claro. Mi imaginación llegaba hasta ahí, ¿no? Buscaba la funcionalidad. Bien. Pero esto es lo único que Lo primero que sobrevivió de esa sobrevivió. época. Yo creo que alguien se quedó con tu herencia de los Legos. Ahorita valdría tanto que quizás Claro. sería Tienes mejor que ir a tenerla. preguntarle a tus primitos, a tus sobrinitos. ¿Quién será? ¿Quién se los tendrá esas llevó? piezas? De repente las vendí. Ya ves. Ahí fue que Lego tuvo como un cambio y decidió acercarse al público y preguntarles qué sets les gustaría armar. Ahí nació Lego Ideas, una plataforma donde los fans proponían sets y la comunidad votaba. Proyectos como Minecraft o homenajes a series icónicas llegaron al mercado gracias a este modelo. Yo me acuerdo que hay Casa de los Simpson, hay el set de Friends, y eso obviamente ha sido porque la gente lo ha pedido, Claro. ¿no? Los fans son súper poderosos. Sí, y cada una de las piezas de Star Wars. Ya imagínate. Ese Ese es fue lo uno de que los son. primeros sets. Ujú. De ahí vino que Harry Potter, tienes ahora el Titanic, que también es una cosa inmensa, que son millones de piezas. Ya me imagino. Y después de eso es que Lego reinventa su forma de ver el mundo exterior. Dejó de creer que era lo máximo y que las demás marcas eran los enemigos, para verlos como socios estratégicos a través del uso de licencias, que era lo que te decía. En lugar de reemplazar su esencia, las usó para potenciarla. Así nacieron alianzas históricas con Star Wars en 1999, Harry Potter, Marvel y DC. O bueno, DC, perdón. Las licencias fueron las que hicieron que la empresa comenzara a crecer casi a nivel espectacular y se convirtió entonces en la empresa de juguetes más grande del mundo en 2015, superando a Mattel. El mensaje aquí era claro: reencontrarse con la identidad y adaptarla era clave del éxito. Y un dato curioso:
¿Te acuerdas que al principio dije que Lego estuvo a punto de vender la marca por una fracción del valor real? Ujú. ¿Quién crees que le iba a comprar? Su competencia. Mattel. O sea, Mattel pudo ser dueña de Lego en algún momento. ¿Y han llegado a hacer una Barbie Lego? Ah, no sé, creo que no. Vamos No a sé, vamos a buscarla. buscar. Llegó entonces el momento de Lego en la alfombra roja y en la gran pantalla. The Lego Movie, que se estrenó en 2014, al principio se vio como una película promocional, como si fuera un gran comercial de Un dos gran horas. institucional. Parecía una Claro, película tonta. Pero parecía, luego la vi, sí, no me yo pareció también lo he tanto. visto, pero terminó siendo un fenómeno cultural y crítico que usó correctamente el humor y dejó un mensaje positivo. Pero no se quedaron ahí porque después llegaron las secuelas. The Lego Batman Movie, The Lego Ninja Go Movie. Además, la primera película ganó un premio BAFTA y Wow. la canción original fue nominada a un premio de la Academia. Mm. Esa que es Everything is Wonderful, creo que es la canción, ¿Ah, que es sí? con la que comienza la película. Bueno, esa canción la cantaron en el Oscar en algún momento. Wow. Sin embargo, Lego no se ha quedado en las licencias o solo la producción de sets de ladrillos de plástico. Con la plataforma Lego Ideas se fortaleció la co-creación con los fans y esto se puede ver en sets propuestos que iban desde referencias culturales hasta proyectos científicos como la estación de la Estación Espacial Internacional. Ujú. Además, los AFOLs o los fans adultos dejaron de ser vistos como un nicho y pasaron a ser un mercado legítimo, consolidando a Lego como un producto intergeneracional. Y ya para terminar con esta gran historia de marca, que es nuestro primer episodio en conjunto, Ujú. te cuento que Lego ha solidificado su marca como ícono cultural y creativo. Ha sido parte de exposiciones de arte, programas de televisión y proyectos arquitectónicos. Gracias a su versatilidad, se ha convertido en un lenguaje universal, más que un juguete, ya que es útil para artistas, arquitectos, profesores y, por supuesto, niños. Un podcast que escuchaba hace tiempo siempre terminaba con ¿y qué nos queda de esta historia? Pues, de estar al borde de la quiebra en 2003, Lego pasó a convertirse en la compañía de juguetes más grande del mundo hacia 2020. Más allá de un producto, se consolidó como un fenómeno cultural, amado por generaciones y capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales sin perder su esencia, el poder creativo de un ladrillo. Qué interesante. Es una gran historia. Es una interesante historia de marca. Y a mí lo que más alucinante me parece es que dentro de todos estos años puedan sostener una misma idea y que en algún momento la perdieron, ¿no? Perdieron ese enfoque, pero luego la recuperaron porque se dieron cuenta de que, igual que, por ejemplo, eh, estos bloques o este panel con el que se puede colocar muchas de las piezas, se pueden construir cosas desde la imaginación para personas que están o que han estado en 1958 Tal cual, como una persona de 2025, ¿no? claro. Entonces, ver, por ejemplo, también en las familias a un adulto o un abuelo que ha construido sus piezas con esto, interactuando con su nieto, con un niño pequeño, de la misma manera, yo creo que eso habla mucho más de la esencia de una marca, que entiende al público y que consolida eso en el mercado también. Claro, Ujú. súper importante. Tú lo has Sí, dicho, o sea, una persona que ha tenido sus bloques de Lego de niño y que ahora, 50 años después, puede jugar con las generaciones siguientes es espectacular. es alucinante. Sí. Y creo que cuando uno adapta de esta manera a su negocio también me parece que es importante entender que uno enfoca cada una de las acciones en un propósito. Ujú. Entonces, en este segmento que ya, luego de lo que Jackie nos ha ido contando con esta épica historia del Lego, les quiero compartir algo que también va a cerrar un poquito la idea para quien está del otro lado y quiere hacer algo con su propio negocio, ¿no? Entonces, vamos a pensar en algo puntual. ¿Cómo se puede hacer para que las piezas encajen en millones de hogares durante casi un siglo? Más que un juguete, Lego creó un sistema. Y eso es lo que al final marca la gran diferencia que logró Lego a través de los años.
se enfocó no solamente en un producto, sino en un sistema. Y sí, fue un sistema de juego. Y este sistema de juego ya es tan popular que quizás nadie en el mundo lo desconozca. Entonces, si ya llegaste a esta parte del podcast, es porque quieres saber cómo Lego construyó una marca no solo para vender sus bloquecitos, sino para perdurar por siempre con un universo entero de posibilidades. Y algo más importante, la oportunidad de entenderla para que tú también puedas aplicar estas estrategias en tu propio negocio. Veamos. La estrategia central que convirtió a Lego en un gigante partió de diseñar su producto principal como una pieza clave que se integre a un sistema compatible. Pero esta idea fue planteada desde sus inicios, como nos contaba Jackie. Ole instauró esto como una premisa, para que sea adaptable y escalable, y es lo que casi no ha cambiado en generaciones. Lego ha hecho un marketing muy inteligente aquí, y su branding ha crecido con solidez para convertirse en una marca querida por muchos. El sistema de juego de Lego es brillante. Diseñaron piezas para coleccionar que finalmente amarán por siempre los AFOLs, como marcabas bien. Pero ¿qué son los AFOLs? Son los miembros adultos del fandom de Lego y no son otra cosa que Kiddles o Adult Kids, términos que combinan kid, niño, y adult, adulto, o sea, un adulto que disfruta de productos, actividades, pasatiempos tradicionalmente asociados con la infancia, como juguetes, videojuegos, cómics o incluso la participación en actividades lúdicas como jugar con los bloquecitos de Lego. Entonces, con esta filosofía de diseño, Lego creó un ecosistema donde cada ladrillo fuera compatible con cualquier otro, sin importar el año en que fuera fabricado. ¿Qué crees que Lego nos quiere decir con esto? Que Lego no solo vende juguetes, sino posibilidades casi infinitas. Este es un sistema construido sobre 4 pilares o principios. 1, la compatibilidad, pues todas las piezas que tengas hoy encajarán con las de hace 50 años. ¿Qué otras marcas hacen eso? De repente las automotrices, ¿no? ¿Qué otra marca te imaginas que hace ese tipo de piezas? Realmente de consumo así ¿Masivo? Muy pocas. Muy pocas, Claro, ¿no? porque O sea, no construimos normalmente las cosas para que duren, ¿no? Exacto, Y ahora con esta caducidad programada, peor todavía. muchas empresas al final no quieren eso, ¿no? Entonces es muy complicado, pero ellos lo lograron. La flexibilidad como punto número 2, ya que con cada ladrillo podría construirse algo completamente distinto. Solo depende de la imaginación de las personas. Creatividad es el punto 3, porque abre puertas ilimitadas a cualquier cosa que quieras crear. El punto 4 es la comunidad de generaciones enteras compartiendo juntas el juego en un lenguaje universal, como hablábamos antes, ¿no? Un adulto, una persona anciana ya, un abuelo puede sentarse con su nieto a construir y entender el mismo sistema de juego. Claro. Que si, por ejemplo, sientas al adulto a jugar un videojuego actual, probablemente no quiera hacerlo, Y ¿no? ni siquiera lo entienda. Ni siquiera lo entienda, ni siquiera entienda los comandos para poder utilizarlo. Y al revés, si pones a un chico a jugar algo, Ludo, por ejemplo. se aburre a los 2 minutos. Claro, o dominó. Claro, peor. Exacto. Pero este es un sistema integral que hace una integración, vale la redundancia, de 2 generaciones distintas. ¿Por qué esto es oro puro sin esa característica última capa brillante que tenía el Lego para el marketing? Porque Lego logró construir una marca que no se quedó atascada en el tiempo, sino que dura y creció con su audiencia como un edificio antisísmico que no se desploma así nomás. Impulsó la lealtad, la repetición y la emoción. Una estructura que permite escalar sin perder identidad. Además, Lego aprovechó, como ya que nos contó, el storytelling para hacer que cada caja de bloques fuera el inicio de una aventura singular. La creación de una comunidad global integrando a los fans, creadores
y hasta influencers años antes de que existiera la palabra influencer. También aprovechó la innovación continua a través de múltiples alianzas como las que ya nos contaste, principalmente para la creación de juegos, videojuegos, basados en su sistema y también con franquicias como Star Wars, Harry Potter, The Simpsons y la más reciente y la que más me gusta, la Fórmula 1. Si alguien ha visto el Grand Prix de Miami del 2025, más memorable que la carrera oficial fue la carrera previa con monoplazas de Lego a escala real, pilotados todos por los pilotos actuales de la parrilla de Fórmula 1. ¿La viste, Jackie? No. O sea, eran los carros de Fórmula 1 como si fueran Legos. Sí. Ah, qué O genial. sea, llegaron a construir 10 carros que eran uno de cada una de las escuderías, Ferrari, Williams, McLaren, todo. Qué genial. Y eran los pilotos los que los conducían. Ah, qué loco. Y se chocaron, destruyeron las piezas. ¿Y se salían las piezas? Exacto, Ah, eso qué fue lo bacán. más gracioso. La carrera pasó al olvido. Claro. Pero la carrera de De Lego, Lego eso fue fue espectacular. fantástico. Ah, lo voy a buscar ahora. Ahí te lo paso. Ahora, lo más maravilloso de esta historia es que es una gran lección para aprender. Podemos aprender a diseñar un producto o servicio como parte de un sistema conceptual que crezca o mejore con el tiempo y no solo enfocándonos en un producto específico. Hay que enfocarse en un sistema. Y si es conceptual, mejor, porque eso va a hacer que lleguemos mucho más directo al corazón de las personas. También a priorizar la compatibilidad y la flexibilidad, porque las ofertas que tú tengas en tu negocio pueden combinarse o evolucionar según la necesidad de tus clientes. Y construir tu comunidad para contar historias que conecten emocionalmente, no solo con frases bonitas, sino con su propia participación. Porque es ahí donde las marcas crecen, cuando fomentamos la interacción con las personas, cuando las marcas hacen propia, o cuando las personas hacen propia tu marca. Además, aprender a mantener tu identidad de marca, totalmente abierta a innovar y a adaptarse al cambio y a las nuevas generaciones. Una marca que perdura no construye castillos de arena para exhibirlos, sino sistemas de juego donde todos quieran seguir participando, colocando una pieza tras otra. ¿Qué tal, Jackie? ¿Qué tal te ha parecido esta historia Excelente. de marca? Hablando de una pieza tras otra, cuando estaba haciendo la investigación para contarte toda la historia de la marca, había una señora que era de la parte de producción o diseño y decía que de 12 piezas de Lego se podían hacer casi 10.000 combinaciones. Wow. O sea, con solamente 12 piecitas podías hacer casi 10.000 otras cosas. Y eso es como entender también algorítmicamente las matemáticas, ¿no? Claro. Porque son simplemente números Exacto. y te da una infinidad Son de... probabilidades finalmente, tal vez, Exacto. ¿no? Y me pareció súper. Claro, ahora hay productos de Lego que son, como te decía, el Titanic, que es inmenso, que creo que ocupa toda la mesa y tal vez hasta más. Hay, bloques chiquitos que hacen florecitas. Ujú. Ahora hay una colección que es como... De que flores distintas del hacen mundo. flores, sí, hacen bonsáis. Y me parece espectacular, o sea... Para el que se le mueren las plantas como a mí, prefiero un bonsái de Totalmente. Lego. Es que ahora que me acuerdo, este era un jardín. ¿Ya ves? Esta pieza verde plana, que es la base, era un jardín. Entonces ahí has hecho casas, Claro. carritos, Sí, acá ponía todo el piso de mi casa. ¿ya ves? Lo más curioso era que sí, pues esos bloquecitos que eran piezas diferentes con forma de flor eran las que se ponían en las esquinas. Claro. Y a mí hay algo que siempre me parecía alucinante en estas piezas de Lego, es que muy pocas eran de un solo, no sé cómo decirlo. Es como que se enganchaban en un solo punto. Y la mayoría de las piezas se enganchan por lo De menos a 2 dos. o 4 Sí, o 6. claro. Hay unas que son Ujú. de uno y son Sí, redonditas. exacto. Sí, son especiales para algún tipo de construcción. Y eran las que más se me perdían. Ya, es así, pues. Y esas son las que cuando las pisabas te hacían Ah, doler sí. horrible.
Sí. Algún día pensarán en arreglar En eso, arreglar ¿no? eso, ¿no? Que no duela tanto cuando las pises. Qué interesante historia de marca, Sí, Jackie. ha sido bien interesante de verdad repasar toda la historia. Yo no sabía qué es lo que había pasado con Lego en ese punto en el que casi quiebra. Yo Ujú, pensé que Lego siempre había sido maravilloso desde que comenzó. Y claro, ahí también tenemos que ver un poco cómo es el tema de cómo se maneja una empresa, ¿no? A veces cuando lo manejan grupos familiares son un poco más reacios al cambio, son un poco más reacios al... Tal vez, en este caso sí era porque cuando quisieron cambiar y hacer las patentes, en principio los tops del Lego, que eran la familia, no estaban tan convencidos. ujú. Creían que no, porque tenían esa idea de que ellos eran lo máximo y que hicieran lo que hicieran, la gente les iba a comprar. Ese tipo de marcas lo que tiene es que al final se siente como una dinastía, ¿no? Claro, El padre o el creador cede, ¿no? Los hijos heredan ujú, esta empresa y ellos tratan de mantenerlo o cambian las ideas, ¿no? Y algunas claro. ideas radicales no funcionan, no pegan, y otras sí, Y ¿no? otro Porque, por sí, ejemplo, en la evolución que tenemos en temas digitales, a veces sí hay que conectar mejor con nuevos públicos, con nuevas claro, generaciones, y hay un cambio sustancial que hacer. Pero lo que no se debe perder nunca es la esencia, claro, el propósito. exacto. Y Ujú, bueno, por lo menos Lego volvió ujú, y la ahora son rompo. lo que son. Ujú. Y todos queremos comprar nuestros sets. Yo quiero el de Friends. Ese es el que a mí me gusta. Yo quiero la de Fórmula 1, Pero en tamaño en real, tamaño real, no pues. pero no lo tocaría porque si no No, lo claro, destruirá. lo destrozas y ahora a mirar tus manuales Para para poder armarlo. armarlo, no. Debe costar una infinidad. Sí, tremendo. Bueno, Jackie, ha sido un gusto tenerte en este podcast que estamos haciendo en conjunto Así es. entre Interesante Historia y la cápsula digital de Explora Marketing Digital, que es la agencia con la que desarrollamos estrategias para ayudarte a crecer tu negocio. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Yo soy Jacqueline Isa. Y yo soy Eduardo Peirano y esta fue una interesante historia de marca. Hasta la próxima. Hasta la próxima.